Y para hablarnos sobre este día tan especial y estas horas intensas de los días recientes también, en donde se han cruzado toda suerte de especulaciones y donde finalmente José Antonio Meade se perfila ya como el inminente candidato del PRI a la presidencia, le doy la bienvenida a Carlos Salomón, un reconocido analista político y colaborador, para fortuna nuestra, mía en lo personal, de este espacio. Mi querido Carlos, destino 2018, pero ¿cómo están las cosas a partir de ahora? Muy complejas, muy difíciles, y hay que traducirles un poco al español. Todavía el viernes hablamos, nos decían despistados, elogios y aplausos. Fue la reacción del presidente a las declaraciones de Luis Videgaray, donde había prácticamente destapado a Mita. Fue la primera reacción. Y hoy en la mañana nos amanecimos con una ceremonia en Los Pinos, donde prácticamente Meade es el candidato oficial del PRI. ¿Qué es lo que hay? Dos cosas muy importantes que tenemos que reflexionar y verlas con mucha frialdad y mucho cuidado. ¿Cuál es la reacción del priismo? De ese priismo que está en todo el país, ¿no? Que ese priismo que es histórico, ¿no? Ante un candidato que no es el PRI, que no ha militado en el PRI, que no es ningún partido, que es un candidato ciudadano. ¿Cuál es la reacción de ese priismo? ¿Cómo le vas a explicar a ese priismo que Meade es mejor que Narro? O sea, no puedes decir, bueno, Meade es aclaro que Meade representa quizás un gran hombre en la sociedad, un académico, un buen hombre, una buena familia, representa quizás una carrera pública muy diversa y tipo sólida. Del hombre mexicano bueno, pero nombras un candidato ajeno al PRI para cuidar algunos aspectos, pero ¿cómo le puedes explicar al priismo que es mejor que Narro? ¿Cómo le puedes explicar que es mejor que es mejor que Osorio, que es el que está arriba en esa encuesta, o que es mejor que Nuño, o que es mejor que Rubiel, o que es mejor que... Entonces, si tú le metes al priismo un candidato ajeno al PRI, o sea, que ha trabajado incluso para el PAN, entonces ahí es una parte de lo primero que hay que reflexionar. Yo creo que él, en el papel, representa una buena ecuación, porque dice, bueno, con los votos del PRI y con los votos que él puede captar en la... de otros partidos, incluso el PAN, entonces se convierte en un hombre muy competitivo. Pero para que tú seas muy competitivo tienes que tener la base de tu partido, que es el PRI. Si los priistas lo soportan y lo apoyan, lo acompañan, él se vuelve un candidato muy competitivo de cara al 1 de julio, al cual faltan 7 meses. Pero ellos, ahí es donde... Y hoy comenzó ya su campaña, ¿no? Sí, pero la está empezando exactamente, no como un candidato ciudadano, sino como un candidato del viejo PRI. Lo llevas a la CTM y lo registras en CTM. ¿Qué es la CTM? Tú y yo, los doctores, sabemos. Es la cueva de Alibaba. No representan a los obreros. Son quizás los sindicatos más ortodoxos que han permitido que el salario mínimo... Bueno, antes acuérdate que los destapes le correspondían a don Fidel, ¿no? Pero la época de López Portillo, era la época de Miguel de la Madrid, era la época de Echeverría. Estamos viendo hoy, precisamente el mitin en la CTM. Hoy estamos, Ricardo, en una ciudad del siglo XXI, una ciudad muy informada, donde las redes manejan la información. Cuando en el viejo PRI tú tenías 20 y tantos gobernadores, y le decías al gobernador, el señor Ricardo Rocha va a ser candidato a la presidencia de la República, como fue con muchos candidatos que no obedecían al priismo, y entonces el gobernador decía, convocaba a todas sus huestes y salían a votar el día de la elección. Pero hoy el PRI no es exactamente... No la tendrá fácil. No es la primera fuerza, por ejemplo. Más te voy a dar un recuento muy breve. Veracruz no es la primera fuerza, no está en Tamaulipas, no está en Morelos, no está en Michoacán. Todos los estados que se perdieron recientemente, pero incluso 9. en el Estado de México, que gobierna hoy con Del Mazo, el PRI es segunda fuerza electoral. Sí, entonces ya apenitas. no tienes el instrumento aquel, pues si vamos a votar todos por este candidato, sea como sea. Entonces, ¿qué es lo primero? Hay que convencer al priismo de que es el mejor hombre para ser el que encabece la campaña presidencial de cara al 1 de julio. Esa es la primera batalla. La primera batalla de Meade es convencer al priismo de abajo, porque la segunda batalla va a ser confrontarse con Andrés Manuel López Obrador, confrontarse con Ricardo Anaya, confrontarse con Margarita Zavala, confrontarse con Mancera, que será la gran pelea. Pero para dar esa gran pelea tiene que tener a la base el priismo y lo que le aporte el plus al priismo. Yo te digo y te insisto, es un hombre académicamente muy bueno, pero ¿cómo le explicas al priismo que es mejor que Narro? ¿Cómo le explicas que es mejor que Osorio? Entonces, esa explicación está hoy pendiente. Y lo más grave, Ricardo, que están arrancando la campaña de un candidato ciudadano como que fuera candidato del viejo PRI. La reunión que tú narrabas de la CNC, de la CTM, de la CNP. Entonces,
a la sociedad le estás ofertando un hombre ciudadano y lo estás presentando exactamente con lo más viejo del PRI. Yo creo que es un error, no es culpa de mí, es culpa de quienes le instrumentan una campaña de ese estilo. Serán varias pues las batallas que la primera batalla es convencer al prismo de que él es el mejor, y la segunda batalla va a ser el 1 de julio, que va a ser una campaña muy competitiva, cruenta, de guerras sucias, de noticias falsas, pero que ahí, ¿qué es lo que con esto concluye, Ricardo? Me gustaría como mexicano, tú y todo el mundo, que exista el mejor presidente el 1 de julio, sea de cualquier partido, presidente que entienda los problemas del empleo, de la seguridad, de la salud de la sociedad, incluso de la salud mental de la sociedad, Ricardo. ¿Por qué? Porque hay un enojo social, hay un enojo social, y hay una, exactamente, hay una irritación. Necesitamos encontrar a alguien que conduzca los destinos del país, pero que resuelva los problemas básicos y todos los tipos de problemas para poder tener una esperanza real de un México construido para los jóvenes. Bueno, yo finalmente te quiero proponer algo aquí en público, que habitualmente ya saben que tenemos la presencia de Carlos los martes, una vez a la semana, pero ahora pues cuantas veces sea necesario, mi querido Carlos, que puedas estar con nosotros. Encantado. Siempre un placer y muy aleccionador escucharte.